Buenas tardes, vamos a explicar el ejercicio para el taller de desarrollo. Para ingresar al IDE escribimos debian y vemos que carga el IDE del proyecto. Creamos un nuevo archivo, vamos a File, New y Project. En Project vamos a crear un nuevo proyecto que va a ser el tipo Visual Basic y va a ser Windows 4. Entonces, en el cual nosotros le damos OK. Creamos el nombre de la aplicación y aquí vemos el IDE, ¿no? Entonces vemos las opciones del menú, donde también vemos el toolbox, donde están todas las herramientas que podemos utilizar, como el textbox, el data picker, el label, el time, el listbox, entre ellos, ¿no? Y luego tenemos acá el explorador de soluciones y la parte de las propiedades. Lo primero que vamos a hacer es crear una pequeña aplicación que va a calcular lo que es el sueldo de un trabajador. Entonces yo agrego acá sueldo, el name, que es distinto al text. En el name le pongo acá luego entonces voy a la propiedad text, escribo acá sueldo, y acá va a haber un control text box, ¿no? Que es muy importante darles unos nombres para identificar lo que queremos hacer. Entonces este se va a llamar txt sueldo. Entonces para ello nosotros vamos a crear también acá un radio button, vamos a jalar el control radio button, del cual nosotros vamos a poder obtener, digamos, el descuento del sueldo. Entonces para ello busco acá radio button, le pongo un nombre, le pongo radio button 1 y va a ser un sueldo que le vamos a poner el sueldo descuento del 18%. Entonces luego, muy importante, para obtener nosotros poder calcular esta operación, vamos a jalar un botón y venimos acá al botón le vamos a dar un nombre también, se va a llamar calcular, va a ser su text y su identificador va a ser btn calcular. Entonces yo doy doble clic para entrar al evento clic del botón y luego voy a comenzar a programar lo siguiente. Entonces lo siguiente que se va a programar es esto. Entonces acá vamos a crear unas variables y luego una variable sueldo y descuento, y vamos a asignar el text que se creó o la variable sueldo, y luego es lo que vamos a asignar al formulario. Entonces podemos ver de la siguiente forma: ejecutamos con la tecla F5, escribo un sueldo de 1000 soles, le digo que calculo, son 1000. Si le aplico un descuento, ahí está 847 con descuento. Pero ¿cómo podemos ver, digamos, cómo va ejecutándose el programa? Entonces creamos un punto de interrupción, creamos acá, le damos doble clic, ejecutamos nuevamente, y cuando escribimos acá 1000 y le doy calcular, justo entre acá. Nosotros tenemos para ir de punto en punto la tecla F11, vamos presionando F11, vemos lo que va ocurriendo y aquí vemos que está en check, no entra, el sueldo se dispara directo, puedo ir viendo las variables, el valor que se va asignando, y luego posterior a eso puedo estar acá y disparar el mensaje, dice acá que cuánto es. Entonces si quisiera ser más directo, lo que hago, nuevamente ejecuto, doy F5, le doy calcular, ingresa nuevamente y presiono la tecla F10, que se va directamente punto por punto. Una vez que entra, se lanza y puedo ver todo lo que se está mostrando, ¿no? Entonces hasta ahí tengo lo siguiente. Ahora, por decir, si yo quisiera saber dónde se está asignando cada variable, bueno, quitamos el punto de interrupción, vemos, por decir, si quiero saber dónde se ha asignado el sueldo, si tuviera bastante código, lo que yo hago es clic derecho
y luego voy a go to definition, que me lleva a la definición donde ha sido creada esta variable. Asimismo, también lo que se puede hacer es lo siguiente: también puedo crear un método, ¿no? Void un método sub que se llame calcular, que se encargue de hacer todo este trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer todo esto? Se encarga de hacer toda esa operación y yo solamente llamo al método calcular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Si tuviera bastante código, puedo ordenar mi código de esta manera y me calcula. Entonces, hasta eso ya hemos visto la funcionalidad de Visual Basic y cómo manejan sus formularios, ¿no? Ahora, si yo tuviera otro formulario, entonces, ¿qué es lo que vengo acá? Creo un nuevo formulario, ¿sí? Y digamos, ¿cómo quiero ver yo cómo se ejecuta, cómo hago para ejecutar otro formulario? Seleccionamos el formulario, vamos acá a la opción formulario y agregar. Si yo presiono F5, lo mismo me va a salir siempre el formulario 1. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Vamos acá a My Project, doble clic, luego vamos acá donde dice Application y elegimos acá el formulario con el que va a correr. Damos F5 y vemos que se ejecuta el formulario 2. Entonces, con eso comprobamos que tenemos, dejamos con el formulario 1. Ahora, si queremos ver la inspección de elementos, vemos a debug, ¿no? Entonces, y luego entramos, por decir, a la vista de código debug y podemos iniciar con F5 o Windows para hacer los puntos de quiebre, ¿no? Y ejecutamos. Ahora, si quisiéramos ver una ventana intermediaria, lo que se tiene que hacer es lo siguiente: presionamos la tecla Control I y vemos que aquí aparece, a ver, detenemos todo el proyecto, ¿no? Y podemos dar Control y por aquí tenemos la ventana intermediaria. Control Alt I y tenemos la ventana intermediaria para ver, digamos, cómo van corriendo los procesos, ¿no? Podemos desplegarlo y utilizarla de varias formas. Bueno, profesor, eso sería un pequeño ejemplo de cómo funciona el pequeño código y las ventanas y los puntos de quiebre, ¿no? Para poder utilizar los puntos de quiebre tenemos las teclas F10, F11 y F9. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias.